bienvenidos a todos a Consalud TV. Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad y para hablar precisamente de esta enfermedad en su forma más severa y también de la cirugía bariátrica tenemos en nuestro plató a 3 expertos. Uno de ellos es el doctor Pablo Torres, Medical Affairs Lead de Johnson & Johnson MedTech España. También la doctora Débora Zingándara, especialista de área en cirugía bariátrica y endocrina en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Y el doctor Amador García Ruiz de Gordejuela, cirujano general en el Hospital Universitario de Donostia y presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Bienvenidos a los 3. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar quería que nos contarais cuál es la situación actual de la obesidad en nuestro país, tanto a nivel general como también de la obesidad severa. Por ejemplo, Pablo. Sí, bueno, hay algunos datos y publicaciones que dejan de manifiesto la problemática no solo en España, sino también a nivel regional. Es una epidemia, podríamos llamarla mundial, y de hecho, aparentemente, según las últimas cifras, sobre todo el INE, hay un 16% de obesidad en personas adultas mayores de 18 años, y si sumamos el sobrepeso a esa tasa de obesidad, estamos hablando de que 1 de cada 2 españoles podría tener problemas con el peso. Además, no solo en población adulta, sino también hay un incremento y un aumento en esa tendencia de obesidad y sobrepeso en población infantil. Estamos hablando casi de un 35% si sumamos obesidad y sobrepeso infantil. Así que es una problemática real y en tendencia creciente, desafortunadamente. Débora. Sí, totalmente de acuerdo con las cifras. Incluso pues se prevé que estas cifras van a seguir en aumento, que en 2030-2035 puede llegar a ser un 50% de personas afectadas. Y no es solo peso, es una enfermedad crónica que debemos ver en su conjunto. Es una patología que va asociada a otras muchas y pues hay que prevenirla y tratarla. Y para eso estamos hoy aquí, para hablar de ello. Sí, acabar de resaltar lo que acaba de decir Débora, que es una enfermedad que afecta a todos los órdenes de la vida de las personas que viven con obesidad. Tienen más riesgo de desarrollar otras enfermedades, como puede ser diabetes, hipertensión, apnea del sueño, tienen más riesgo de padecer eventos cardiovasculares, tienen peor calidad de vida, más problemas psicológicos y, lo que es más grave, tienen una esperanza de vida recortada respecto a la población que no vive con obesidad. Y esto además implica un aumento de todos los costes sociales y sanitarios, con lo cual la obesidad es una epidemia que nos afecta a todos. Como clínicos quería también que nos explicarais qué es exactamente la obesidad severa, porque hablamos de obesidad de manera general, pero ¿en qué consiste la severa? Débora, por ejemplo. La obesidad severa se considera a pacientes que tienen un índice de masa corporal, que es el peso del paciente partido de su altura al cuadrado, por encima de 40, y no solo, como he dicho antes, es el peso, sino toda la patología que lleva asociada, como ha dicho Amador, pues hipertensión arterial, apnea del sueño, osteoartropatías, dislipemia, diabetes, etc. Entonces, todos estos pacientes que conviven con la obesidad y que tienen pues mucha patología asociada a ella. Amador, no sé si quieres añadir algo. Sí, a ver, básicamente nosotros ahora mismo la clasificamos en base al índice de masa corporal. El problema es que desde un punto de vista de la raíz de la enfermedad tenemos un acúmulo de grasa patológico en determinadas estructuras importantes, como puede ser el hígado, como puede ser el mesenterio que lleva la sangre al intestino y demás. Todo es lo que va a motivar este riesgo aumentado de padecer otra serie de enfermedades, lo que se constituye el síndrome metabólico, que es el ente más importante y lo que condiciona de una forma fundamental la supervivencia de estos pacientes. ¿Y cuáles diríais que es el perfil del paciente? ¿Hay algún perfil concreto o puede ser muy variado de las personas que padecen obesidad severa? ¿El perfil? Sí, o no hay un perfil concreto. Bueno, pues no, como hemos dicho, no es solo el peso, entonces puede ser un paciente que a lo mejor tenga un índice de masa corporal más bajo, pero que tenga más patología asociada, porque esa grasa se deposita pues, en el páncreas, en el hígado, entonces que tengan pues, mucho riesgo vital, porque sus órganos están fallando y pues, corren peligro, ¿no? Su vida puede tener una muerte súbita, un infarto, etc. Entonces, podemos definir un perfil del paciente que nos llega a nosotros a la consulta, pero este ya es un paciente que ha pasado muchos filtros. El problema que tiene la obesidad es que afecta a todos los estratos
principalmente a personas con bajo nivel económico, con peores estudios, es donde más acumula el exceso de peso. Puede afectar a todos los estratos de edad, pero generalmente nosotros lo vamos a ver cuando estos pacientes ya han tenido algún tipo de complicación y es cuando buscan una solución, cuando ya se ha diagnosticado una diabetes, cuando han tenido un infarto, cuando han tenido ictus, cuando empiezan a fallar en las rodillas, es cuando empiezan a buscar una solución y es cuando nosotros los vemos en la consulta. Con lo cual, la visión que podemos tener del perfil puede estar un poquito distorsionada de lo que es la realidad que afecta a todos los órdenes de la sociedad. Incluso, si me permites, hay una reciente publicación de una alianza entre sociedades científicas y asociaciones de pacientes, donde el mismo paciente con obesidad tiene una autopercepción que puede ser bastante diferente a este cálculo bastante preciso del índice de masa corporal, y además es una persona que tiene un impacto en todos los estamentos de su vida, empezando porque un 77%, según esta muestra, pues no tiene una actividad física o no le permite la obesidad tener una actividad física, entre otros elementos tan sencillos como vestimenta, incluso actividades tan simples como caminar 1 o 2 cuadras, manzanas en su día a día. Justo aprovecho, Pablo, que comentas esto, porque este informe también quería hablar un poco para que me hicieras una valoración, porque es verdad que hay datos un poquito sorprendentes. Uno de ellos que tengo aquí apuntado, cuando preguntan por la definición de obesidad, solo un 42% de los encuestados lo considera como enfermedad. Eso también parece que es un reto que quede pendiente. Quería que me valorarais este informe o qué datos consideráis que son más destacables de él. Por ejemplo, sí, Débora. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención, efectivamente, que más del 50% de las personas que conviven con la obesidad, eso no lo consideran una enfermedad crónica. La percepción de la complejidad de la obesidad, pues no está, ni el propio paciente la conoce bien. Luego también consideran que hay mucha dificultad para llegar a un profesional que se encargue de esta enfermedad, dificultad para las pruebas preoperatorias o para las pruebas diagnósticas. No sé, hay un montón de puntos que creo que son muy mejorables, ¿no? A ver, básicamente vienen a traducir un tema que está muy en boga últimamente, que es el estigma de obesidad. El primer estigma viene del propio paciente, que no se reconoce como una persona enferma, una persona que padece una enfermedad, pero luego se continúa con los demás, incluso con los profesionales sanitarios, que no reconocen esta obesidad como una enfermedad del paciente, sino que autoinculpan al paciente del problema que padecen. Y esto hace que ya desde los estamentos sanitarios, en muchos aspectos, sea difícil que estas personas entren dentro de una herramienta terapéutica, como puede ser el cambio de hábitos de vida, como puede ser la visita por los especialistas pertinentes. Esto es un tema que este año, tanto la SECO como otras sociedades científicas, nos hemos planteado como un punto a trabajar, un punto importante, el cambiar el estigma. Y una de las principales herramientas es dar más formación, no solamente a los pacientes, sino también a los propios profesionales, de que la obesidad no es una culpabilidad del paciente, no es una responsabilidad del paciente, es una enfermedad que padecen las personas. Y hablando también de lo que es el abordaje que habéis comentado los tres, quería precisamente referirme a él, un poco para que me contéis cuál suele ser el abordaje frecuente. ¿Suelen entrar por primaria, directamente se van al endocrino? No sé, un poquito contadme cómo es ese abordaje desde que el paciente va a una primera consulta. Por ejemplo, Amador. Sí. Pues hay diferentes vías de entrada de los pacientes al tratamiento de la obesidad. El más común y el más habitual suele ser a través de la atención primaria. Los médicos de familia, en su labor de prevención, pues evalúan los pacientes y ven que tiene exceso de peso y que este exceso de peso está en rango patológico, y ya comenzaría todo el circuito. Valoración por nutricionista, valoración por endocrinología, valoración por los diferentes especialistas en caso de que aparecieran enfermedades asociadas. Y a partir de aquí dirigirlos a los diferentes tratamientos, y uno de ellos puede acabar siendo la cirugía. Otras vías de entrada es cuando la persona con obesidad ha padecido ya una enfermedad, pues se ha diagnosticado de diabetes, ha tenido un infarto, ha tenido un ictus. Cuando empieza a quejarse de las rodillas, lo ve el traumatólogo y ve que, aparte de la artrosis, pues también tiene un exceso de peso importante, y son vías diferentes de acceso de los pacientes al circuito de manejo de la obesidad.
No sé si, Débora, ¿quieres comentar Sí, algo? eso Sí. el punto, o sea, el punto de inicio, digamos, es endocrino, el endocrinólogo, pero le llegan por diferentes vías, como ha dicho Amador, pero aún así yo creo que hay muchos pacientes que no llegan. ¿Por qué? Pues porque por el estigma que contaba, porque uno ve a un paciente con obesidad y salvo que se dedique a ello, no cae, a lo mejor no cae en decir este paciente puede luego sufrir o puede estar sufriendo una serie de patologías asociadas que vamos a ayudarle, ¿no? Pues igual que si yo voy a tratar a un paciente con hernia inguinal y me llega con 400 de glucemia, no voy a decir aquí no pasa nada, ¿no? Voy a tratarlo y luego le voy a pedir una consulta al endocrinólogo para que le estudie una posible diabetes, ¿no? Pues lo mismo con la obesidad, deberíamos considerarlo pues una enfermedad y que hay que darle solución. Entonces... Hay que romper esa inercia, ¿no? De la inactuación en estos casos, y de hecho el paciente percibe que hay una deficiencia en este circuito asistencial. El mismo informe demostró casi un 70% de inconformidad, o consideran los pacientes que es muy deficiente este circuito interdisciplinario o multidisciplinario de especialistas para abordar de forma integral la obesidad. Por lo tanto, hay un espacio por mejorar, que es la forma que Exactamente. Es un problema que no sabemos distinguir bien a día de hoy si es falta de recursos, si es falta de conocimiento, si es estigma, si es la suma de los tres. Lo habitual es que el paciente con sobrepeso acuda a su médico de atención primaria y le dé una hoja con una dieta de 1.000, 1.500, 1.200 calorías en función de las características de la persona y ya está. Y este no es el tratamiento, esto no es entender cuál es el problema de la obesidad, es una visión sesgada de lo que es el problema que tiene el paciente. No es un problema de lo que explicábamos históricamente de la cuenta corriente. Si uno tiene una cuenta corriente que mete mucho dinero y gasta muy poco, la cuenta corriente va a ser más grande. El exceso de peso o el peso del paciente no es una cuenta corriente, funciona de otra manera un poquito más compleja. Y hablando ahora de la cirugía bariátrica, porque es uno de los tratamientos que habéis comentado, al que llegan algunos pacientes, quería saber un poco más acerca de este procedimiento, en qué consiste y a qué tipo de pacientes suele dirigirse. Por ejemplo, Pablo, no sé si quieres comentar algo. Bueno, sí. estoy afortunado de los expertos, pero bueno, hay múltiples guías a las que nos podemos remitir donde aparecen las recomendaciones y criterios de inclusión, pero sí creo que sería más interesante escuchar de quienes atienden estos. Sí, claro que sí. Pues bueno, la cirugía bariátrica hay diferentes técnicas, hay técnicas restrictivas puramente, aunque también tienen más explicación que solo la restricción, o técnicas mixtas o malabsortivas. Entonces, principalmente hacemos una reducción gástrica en las restrictivas, ya sea pues, un sleeve o una gastrectomía vertical, un tubo en el estómago, ¿no? Por ejemplo, en el bypass gástrico hacemos una reducción gástrica y empalmamos, seccionamos el intestino, lo unimos a ese estómago reducido y el otro cabo que ha quedado seccionado, pues lo unimos con el intestino. Entonces, el objetivo, digamos, es que quepa menos alimento y además pues el alimento pasa por otro camino diferente al habitual, de forma pues, que hay una alteración hormonal, una mala absorción de nutrientes, bueno, una serie de factores que hacen que el paciente ayudarle a perder peso de forma pues, más importante que con otro tipo de técnicas, ¿no? Y luego en cuanto a las indicaciones, pues la obesidad severa es una de ellas. Hasta 2022 las indicaciones eran un paciente con un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35 con alguna patología asociada que no se está tratando bien médicamente. Y ahora, a partir de 2022, se han actualizado las guías. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica actualizó las guías y la indicación ha bajado. Esto pasaría a índice de masa corporal por encima de 35 sin patología asociada o por encima de 30 incluso, que es una obesidad grado 1 con diabetes mal controlada o alguna patología asociada que no tenga control médico. No sé. Sí, básicamente lo que la cirugía es el último eslabón del tratamiento de la obesidad. De todos los que tenemos es el que ha demostrado ser el más efectivo, es el más eficaz. Son cirugías que, como ha explicado Débora, son cirugías importantes en las que vamos a tocar el estómago, el intestino, que técnicamente son complejas, pero que afortunadamente y a día de hoy, pues gracias a los avances tecnológicos, gracias a
al avance de la técnica quirúrgica en sí misma, son cirugías seguras. Históricamente estaban lastradas con una alta mortalidad, un alto riesgo de complicaciones, que los pacientes lo pasaban muy mal, y a día de hoy esto ya no es así. Los pacientes tienen un riesgo de complicaciones equivalente a operarse de la vesícula, aunque técnicamente la cirugía sea muchísimo más compleja. Son procedimientos que en algunos centros incluso se hacen en régimen de cirugía mayor ambulatoria, que el paciente no requiere de ingresar en el hospital y que además permiten reincorporarse al día a día en un espacio de tiempo corto, en 2-3 semanas, en función del tipo de procedimiento. Las personas que viven con obesidad y que son intervenidas pueden continuar haciendo su día a día normal. Y no sé si necesitan algún tipo de preparación previa para la cirugía. Sí, esto es lo más importante de todo. No solamente que la cirugía se haga bien, que no haya complicaciones y que no haya problemas, lo más importante es la preparación previa y la preparación y el seguimiento posterior. La cirugía, a mí me gusta decir que es como un empujón, es como una ayuda, ¿no? Tenemos un paciente que va por el mal camino y le vamos a dar un empujón muy fuerte para intentar que vaya por un camino más adecuado, más saludable, más correcto. Es un cambio muy importante, es un cambio muy drástico, no solamente en la forma de comer, en la forma de su día a día, y también va a referir un cambio muy drástico en su morfología corporal, en la forma que él se ve a sí mismo, y tienen que estar bien preparados y bien adaptados. Esto es importante, que conozcan bien lo que es la obesidad, que conozcan bien lo que es la cirugía, que hagan una adaptación previa en cuanto a cambios de hábitos dietéticos, cambio de estilo de vida, y es importante hacer un estudio preoperatorio adecuado por parte de todo el equipo multidisciplinar, pues para ver que no hay patologías que puedan condicionar el resultado o contraindicar la cirugía. Ya no solamente desde el punto de vista de riesgo quirúrgico o anestésico, sino también de estabilidad desde el punto de vista psicológico, de que no haya algún trastorno por detrás que haya sido el que haya motivado este exceso de peso y que pueda explotar o que se pueda mal controlar después de la cirugía. Esto es muy importante en todos los pacientes que vayan a quirófano. Sorprende también que, siendo una opción tan interesante, ¿no?, y tan positiva para el paciente, quería hacer mención a un dato que personalmente me ha llamado mucho la atención con respecto a los accesos a la cirugía bariátrica en nuestro país, y según tengo aquí, solo se realizan 12.000 procedimientos anuales ante 250.000 pacientes con obesidad severa, y además, en función de la comunidad autónoma, esto varía mucho. ¿A qué se debe esta dificultad en el acceso? No sé quién prefiere hablar del tema primero. Pablo, por ejemplo. Si te parece, sí, claro, hablando de números, lamentablemente todavía no tenemos cifras reales, son aproximaciones que, por ejemplo, el portal estadístico del Ministerio podemos sacar y obtener información aproximada del volumen quirúrgico. Lo que sí tenemos con bastante más certeza es ese porcentaje de población obesa. Y sí, estamos hablando de un 2-3% de pacientes que se intervienen en cirugía bariátrica del total de pacientes que en teoría podrían ser candidatos a esta opción. Barreras creo que múltiples, se nos iría toda la charla para hablar de barreras que empiezan desde el propio paciente, como ya lo hemos conversado, posiblemente esta descoordinación de distintas especialidades, la inercia terapéutica, esto, no tomarse en serio como una enfermedad crónica, que es como se debería considerar a la obesidad, hacen merma, y los pacientes, desde luego, se nota esa inconformidad en los distintos informes, es una percepción. Bueno, sí, y luego, una vez que ya llegan, ¿no?, si decimos ese 50% de pacientes que sí que son diagnosticados de obesidad y entran, con suerte, en una unidad bien compuesta por un equipo multidisciplinar de cirugía bariátrica, bueno, de obesidad, pues el problema son las largas listas de espera, no quirúrgicas solo, sino también de consultas. Pues a lo mejor un año para que pueda verle el endocrinólogo, luego una vez que le estudia, ¿no?, en una primera consulta, que tiene que hacerle pues una correcta anamnesis, exploración, ver toda la serie de patologías que pueda pueda tener asociadas, pedir una serie de pruebas, luego le tiene que volver a ver. Y luego, antes de la cirugía bariátrica, pedimos una ecografía abdominal, una endoscopia, con la lista de espera de las endoscopias, que le vea el psiquiatra, que le vea el neumólogo para descartar que tenga una apnea del sueño, y en cuyo caso ponerle una CPAP, y que esté 2 meses al menos antes con su CPAP. Entonces, todo esto hace que el paciente pues
dure, o sea, la espera hasta poder ser operado o tratado de otra forma por su obesidad, pues puede llegar a ser de 2 y 3 años. Y luego, una vez que nosotros le vemos y le incluimos en lista de espera, pues también eso es muy variable, como hablábamos, de un hospital a otro en la misma comunidad, incluso pues eso, entre comunidades, pues mucha disparidad, ¿no? Y esa lista de espera puede, pues según algún estudio, es mayor de 6 meses y puede llegar incluso a años. Entonces, destacar que en esa espera, pues los pacientes, como hemos dicho, son muy pluripatológicos y pueden sufrir, y hay estudios al respecto, pues un infarto, o sea, consecuencias serias, ¿no? Sí, la gran disparidad ya no solo es entre comunidades, sino también dentro de las mismas comunidades, entre hospitales que pueden estar muy cercanos, pues también hay grandes diferencias en cuanto a listas de espera y manejo de la patología. Probablemente uno de los grandes problemas sea que la cirugía bariátrica no es una patología garantizada en ningún sistema de salud a nivel estatal. Siempre están en una lista B, sin un tiempo máximo de espera garantizado, y quizás por la gravedad y el grado de afectación que tiene la obesidad, pues a lo mejor debería ser considerado igual que una cirugía oncológica, una cirugía cardiovascular, con un tiempo de espera prioritario o incluso garantizado, porque el beneficio que vamos a conseguir con la cirugía es muy, muy importante, no solamente para el paciente, sino también, y está demostrado, a largo plazo para el propio sistema sanitario. Entonces, si sumamos los tiempos de espera en las diferentes exploraciones, que son pacientes complejos que muchas veces no pueden ser tratados en cualquier centro, sino que, como bien ha explicado Débora, pues requieren de un centro especializado con un equipo multidisciplinar, en la que no solamente el cirujano tiene que estar bien entrenado, sino también el anestesista, enfermería, todo el equipo que maneja a los pacientes. Los pacientes quirúrgicos deben estar entrenados en esta patología. Entonces, limitamos cada vez más el acceso a los pacientes. Y Pablo, por ejemplo, ¿qué iniciativas lleváis a cabo, por ejemplo, vosotros, para poder un poco apoyar esos accesos y que se puedan mejorar? Tenemos en marcha un proyecto que incluye, o al menos así lo hemos planteado, a los distintos estamentos, a las distintas entidades que tienen responsabilidad durante el flujo asistencial de la persona con obesidad, para integrar, llevar a cabo reuniones operativas desde atención primaria de salud, endocrinología, cirugía de la obesidad, psicología, además incluir a las asociaciones de pacientes para definir cuáles son esas barreras, cuáles son esas estrategias y recomendaciones para abordar estas barreras y entregar documentos simples, sencillos, para implementar estas recomendaciones en cada estamento. Además, queremos ir un poco más allá, no solo que se quede en el entorno clínico paciente o cirujano paciente, también tenemos como segundo paso de este proyecto incluir a la administración, incluir a gestores tanto hospitalarios como regionales y nacionales, para que hacernos eco de la problemática, que entiendan el flujo, el impacto clínico económico de esta enfermedad, y pues que a todo nivel vamos a contribuir a primero hacer awareness, hacer concienciación de este tema, y después que se puedan tomar las decisiones basadas en recomendaciones tanto de pacientes, de los expertos y también de las administraciones. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en este sentido. Y como segunda parte, contribuir a las actuaciones de las sociedades científicas, en este caso de la SECO. Creemos que una forma de organizar los trabajos multidisciplinarios es acreditando unidades funcionales de cirugía metabólica y de la obesidad. Esto de alguna manera protocoliza y estandariza la forma en la que una unidad atiende a su paciente, a la persona con obesidad. Y desde nuestro rol en terreno, llevar estos mensajes, hacer las asesorías adecuadas y también poner en contacto con la sociedad científica para incentivar la acreditación de unidades. Entiendo que todo este tipo de iniciativas son positivas, ¿no? Sí, son altamente positivas y muy necesarias. Además, es lo que ha explicado Pablo, de incrementar el awareness, la atención sobre el problema de la obesidad. Es importante en todos los estamentos, en los pacientes, para que reconozcan
esa enfermedad, ese 40% de personas que viven con obesidad y que no reconocen este problema, entre los profesionales médicos para mirar de priorizar y saber dirigir mejor el manejo de estos pacientes, y también entre los gestores, que en última instancia tienen que ponernos a los profesionales los recursos necesarios para poder tratar a nuestros pacientes. Luego otro tema también que quería abordar, estamos hablando de cirugía bariátrica, de retos, de accesos, pero también quería hablar un poco de innovación, hacia dónde va un poco esa cirugía, no sé, Pablo, cuáles son las últimas innovaciones y también animo a los demás un poco hacia dónde vamos. Déjame que te cuente una brevísima historia. Traigo mensajes de casa, ¿no? Llevamos 138 años de historia como Johnson & Johnson innovando y desarrollando dispositivos para poner en manos de los expertos y a su vez en manos de los pacientes. Actualmente tenemos un portafolio completo para la atención quirúrgica bariátrica que va desde endograpadoras, trócares, suturas, incluso se vienen novedades con refuerzos de línea de grapas. Todo apunta además la enorme evolución que está teniendo y va a tener la cirugía robótica como una alternativa absolutamente adecuada para este tipo de pacientes. Pero también nosotros estamos innovando en formación, aparte de investigación y desarrollo en los dispositivos. En el tema formación a los profesionales sanitarios, estuvimos mirando las cifras, hemos organizado y apoyado actividades formativas durante estos últimos 5 años, más de 85 actividades formativas. Hemos impactado en formación a cerca de 2.000 profesionales sanitarios y hemos adquirido recientemente también pues, simuladores para que el cirujano pueda anticiparse antes de pasar a una persona, pues pueda mejorar sus habilidades con simuladores que son bastante similares a lo que nos encontramos en un procedimiento quirúrgico. Imagino, ¿no, Débora y Amador, que ha cambiado mucho las intervenciones de unos años a esta parte, se han producido grandes cambios en beneficio siempre del paciente? Sí, la verdad es que actualmente pues, la cirugía no tiene nada que ver a la de hace unos años, ¿no? Pues no es lo mismo una cirugía bariátrica abierta que vía laparoscópica y que en la actualidad robótica, ¿no? Toda formación es muy útil. La SECO, de hecho, tiene un programa de formación muy bueno, que desde que uno se está formando puede ir haciendo diferentes fases hasta ser tutorizado por los mejores cirujanos para aprender desde cero a ser un buen cirujano bariátrico. Y en cuanto a innovación, pues claro, todos los utensilios, todas las endograpadoras, ha sufrido una evolución tremenda pues que nos ayuda muchísimo pues, para hacer todo más seguro, ¿no? La cirugía que sea más segura, con menos riesgo y más rápida, ¿no? Sí, ya también hemos innovado y hemos avanzado mucho en el conocimiento de la fisiopatología, de la obesidad, y el conocimiento de las diferencias que pueden presentar los diferentes pacientes que viven con obesidad, y poder intentar darles una solución quirúrgica lo más adaptada a sus necesidades. El conocimiento mejor de la enfermedad hace que podamos buscar mejor cuáles son las dianas terapéuticas que podemos alcanzar con la cirugía para intentar personalizar mejor el procedimiento. Hace 20 años solamente se hacían 1 o 2 técnicas, ahora tenemos como mínimo 5 o 6, y en función de las características de los pacientes pues intentamos buscar cuál es la que mejor se le adapta, la que mejores resultados y cuál es la más segura para cada uno de nuestros pacientes. Intentamos acercarnos un poquito, siguiendo el símil, al mundo de la oncología, en el que hacemos un diagnóstico preoperatorio muy preciso y podemos distinguir cuál es la mejor estrategia para cada paciente. En el mundo de la obesidad estamos todavía años luz del mundo de la oncología, pero sí que seguimos esta estela y ya no solamente incorporaremos la cirugía, también tenemos procedimientos de mínima invasión endoscópicos, tenemos nuevos fármacos que son muy efectivos y que ayudan en el manejo de la obesidad y ayudan en el que nuestros pacientes pues, tengan los mejores resultados y la mejor calidad de vida a medio y largo plazo. Y hablando de calidad de vida, se lleva a cabo esa cirugía bariátrica y después ¿qué? ¿Qué pasa con esos pacientes? Un poco cuál es su abordaje después de la intervención. Pues después requieren un seguimiento. Es fundamental que el paciente, o sea, explicarles bien antes de operarles todo lo que conlleva la cirugía y luego
como decía Amador, un empuje para ayudarles a perder mucho peso y a ponerles en una mejor situación, pero luego es una carrera de fondo, ¿no? Entonces van a requerir seguimiento, van a requerir unos suplementos vitamínicos, a veces hierro, calcio, o sea, una serie de cosas, y luego ir haciéndoles analíticas periódicas para asegurar y para detectar a tiempo si tienen algún déficit nutricional, etc. Y luego, muy importante, haber implantado previamente a la cirugía unos hábitos de vida saludables para que eso continúe después, ¿no? Y según van perdiendo peso, pues que se enganchen a esa nueva vida y seguirles pues a largo plazo, ya sea en función de cada sistema sanitario, primero endocrino, dietista, cirujano, y cuando ya han pasado unos años y está estable la situación, pues lo ideal es que los médicos de atención primaria estén formados en cómo seguir a estos pacientes para hacerles sus analíticas periódicas y seguirles más a largo plazo, porque bueno, pues pueden surgir cosas y hay que detectarlas a tiempo, yo creo. Sí, Amador. Sí, la verdad es que Débora lo ha explicado muy bien. Yo, por añadir alguna cosita, añadir que estos pacientes pues, van a tener mejoría de sus enfermedades asociadas, pero pueden aparecerles problemas nuevos. Uno de los problemas más importantes es si el paciente ha hecho una pérdida de peso muy importante, pues puede tener problemas cutáneos, de faldones abdominales, colgajos en los brazos, en las piernas, que muchas veces implican un mayor malestar a las personas que se han intervenido y que van a requerir un nuevo tratamiento, van a ir mejorando progresivamente de sus enfermedades asociadas, se pueden retirar medicaciones o reducir las dosis de la diabetes, de la hipertensión, muchos de ellos van a retirar las máquinas de la CPAP si tienen apneas del sueño, y esto requiere un seguimiento coordinado y multidisciplinar por parte de los diferentes especialistas. Y lo hemos reflejado a lo largo del coloquio en varios momentos. La obesidad es crónica. La obesidad es crónica y, por desgracia, es recidivante. Estos pacientes en algún momento pues, pueden tener problemas personales, problemas sociales, alteraciones del índole que sea, que pueden generar pues, recaídas en la pérdida de peso y que es necesario abordarlas a lo largo de la vida. Estamos aprendiendo ahora a manejar esta patología crónica. Los cirujanos en general no hemos sido entrenados para el abordaje de patologías crónicas, estamos muy bien entrenados para el abordaje de patologías agudas, una apendicitis, una colecistitis, pero no una patología crónica como es la obesidad. Y ahora estamos pues, aprendiendo y desarrollando herramientas pues, para poder descubrir cuáles son los pacientes que en algún momento u otro pues, van a poder presentar alguna recaída de peso, van a poder presentar algún tipo de complicación relacionada con la cirugía, que son pocas pero que por desgracia existen, y poder abordarlas de la forma más precoz y adecuada posible. Pues me quedo, Amador, con esa reflexión, y quería también acabar con una pequeña o breve reflexión por parte también de Pablo y de Débora. No sé, Pablo, por ejemplo. Yo creo que este es un camino donde debemos aumentar el ritmo. La inercia es posiblemente una de las mayores barreras. La tendencia es a que pues, esta patología crónica siga en aumento. Por lo tanto, creo que es el momento de atacarla de forma multidisciplinaria. Nosotros desde la industria también nos ponemos en esta lucha para de alguna manera desde nuestros campos de actuación coordinar o pues proveer de información y herramientas que nos sirvan para seguir mejorando estas preocupantes cifras y mejorar no solo los resultados sanitarios, sino también la percepción del paciente en esta atención que hoy por hoy la catalogan como deficiente o muy deficiente en algunos casos, y además de la innovación y desarrollo que siempre pondremos a disposición de nuestros cirujanos y los pacientes. ¿Y Débora? Sí, pues yo quizá destacar eso, la obesidad como enfermedad crónica y que sea considerada como una patología con tratamiento, que lo tiene un tratamiento multidisciplinar, que hay que ver al paciente individualmente, no vale lo mismo para todos los tipos de pacientes, y luego considerar la cirugía bariátrica dentro de como terapéutica de la obesidad y como una indicación quirúrgica para que entre a formar parte de las listas de espera, igual que otras patologías como una hernia inguinal y una vesícula, porque estos pacientes tienen mucho riesgo y podamos pues eso, llegar a más pacientes para mejorar su calidad de vida y su tratamiento.
Pues ahí quedan esos retos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.